Este tema es un clásico de la neonatología, ¿cierto? El ductus arterioso. Básicamente les voy a presentar, la verdad que es un tema que es clásico, pero que la verdad que hay mucha controversia respecto de lo que hay respecto al manejo del ductus. Ya, a principios de año, más o menos en marzo, fui a San Diego a un curso internacional justamente experto en cardiología neonatal y se discutió de ductus y básicamente la única evidencia que hay es que no hay evidencia para dar ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Entonces vamos a mostrar un poco qué es lo que queremos decir con esto, cuál es nuestra experiencia a nivel local y cómo estamos con respecto al resto de las unidades. Entonces vamos a revisar un poco la evidencia en outcome de largo plazo, especialmente lo que se refiere a displasia. Vamos a hacer un poco la historia natural, la teoría epigenética y el significado del ductus según nuestra mirada, ya hablar un poquito del manejo conservador y de las conclusiones finalmente. Entonces, básicamente en outcome de largo plazo, respecto de ductus, vamos a hablar especialmente de lo que se refiere a displasia broncopulmonar. La verdad que tiene mucho sentido asociar el ductus a complicaciones en el prematuro. ¿Y por qué? Porque el ductus sabemos que produce un hiperflujo pulmonar, edema pulmonar, y la consecuente asociación con displasia broncopulmonar. Asimismo, limita el flujo sistémico, produciendo hipoflujo a nivel renal, mesentérico y cerebral, con la consecuente asociación con insuficiencia renal aguda, enterocolitis y la hemorragia intracraneal. Sabemos además que el ductus está inversamente relacionado con la edad gestacional y casi el 70% de los prematuros menores de 28 semanas está descrito que tiene un ducto arterioso. Así entonces sabemos que el ducto está íntimamente ligado con todas las morbilidades del prematuro extremo. Básicamente entonces, ¿qué podemos decir respecto de ductus y displasia? Les podemos dar evidencia reciente. Tiene absolutamente y hace mucho sentido que el ductus genere o esté asociado a displasia. ¿Por qué? Porque el ductus produce un trend de izquierda a derecha, hiperflujo pulmonar, disminución de la compliance pulmonar y por lo tanto deterioro en la función pulmonar. Eso se asocia a ventilación mecánica prolongada y en consecuencia tiene mucho sentido, como digo, que se asocie a aumento en la displasia. Sin embargo, no está tan clara esta asociación o la significancia. Ya aquí tenemos un trabajo que busca asociar la presencia de ductus y displasia broncopulmonar. Ya, básicamente este trabajo publicado en 2015 muestra entonces que lo siguiente: ellos toman niños que son menores de 28 semanas, ya son 240 niños entre el 2007 y el 2012, y ven las características de los niños que tienen displasia y los que no tienen displasia, ¿ya? ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes, el grupo, ellos etapifican el ductus, ¿ya? Según la tapificación de McNamara, ¿ya? Y básicamente la tapificación son 4 etapas, E1, 2, 3 y 4. El E4 es un ductus amplio con un gran chant de izquierda a derecha. En la etapa E1 es un ductus cerrado. Entonces ustedes pueden ver que los que están en la etapa 2, 3 y 4, o sea aquellas que tienen chant de izquierda a derecha y hiperflujo pulmonar, ese grupo de pacientes tiene mayor incidencia de displasia versus aquellos que no la tienen, ¿ya? Y cuando el niño está sometido está en la etapa E4, o sea con un gran chant, un ducto amplio, con un gran chant de izquierda a derecha, hay mayor incidencia de displasia versus que cuando no lo está. Entonces, esto es lo que más quiero destacar de este trabajo, ¿ya? Ahí. Sin embargo, a pesar de que se ve una asociación bastante significativa en este estudio, ellos, fíjense cómo lo describen, a pesar de que podemos ver una asociación fuerte entre la persistencia de un ductus moderado o grande con displasia, se necesitan más estudios para determinar si esta persistencia del ductus contribuye al desarrollo de displasia o es simplemente un factor que está asociado a prematuros más pequeños. Y básicamente, ¿por qué? Porque cuando se hace la comparación demográfica, el grupo de niños que tuvo displasia broncopulmonar era más pequeño que aquellos que no la tenían. Fíjense ustedes, 25.6 versus 26.9, eso tiene significancia, y sabemos que los niños más pequeños se comportan de manera distinta que los niños un poquito más grandes. O sea, no es lo mismo en mortalidad, en displasia, en enterocolitis. Es decir,
oye, tengo una población de niños de 23 semanas o 24 versus una de 25 o 26. Hay otra experiencia publicada este año, el doctor Ronald Kleiman, ¿cierto? Él es un clásico de la literatura. Él es muy fanático, yo creo, de la indometacina, porque todos sus estudios avalan el uso de indometacina, y cuando estuvo acá, por lo menos en el seminario de la Católica, la verdad que él era muy pro usar indometacina profiláctica o como tratamiento. Ellos tratan de ver cuál es la asociación entre indometacina profiláctica y la presencia de ducto arterioso en lo que se refiere a displasia broncopulmonar. Ellos toman también niños pequeños, son menores de 28 semanas, tienen un N de 397, y ellos comparan dos periodos. Entre el 2005 y el 2011, básicamente son 247 niños, ¿ya? Y entre el 2011 y el 2016 son 150 niños. ¿Cuál es la diferencia entre esos periodos? En que en el primer periodo utilizaban indometacina profiláctica y en el segundo periodo no utilizaban indometacina profiláctica. ¿Se acuerdan? O sea, un poco lo mismo que nosotros vivimos. ¿Se acuerdan cuando antes usábamos indometacina profiláctica y ahora ya no la usamos? Bueno, ¿cómo les fue a ellos con sus resultados? Básicamente, no se pierdan esto, síganme lo que yo les voy marcando. Aquí está el grupo del periodo que usaba indometacina profiláctica, y a los 7 días ya prácticamente en todos los niños el ducto estaba cerrado. En el grupo cuando no usaban indometacina profiláctica, prácticamente en un porcentaje mucho menor estaba el ductus cerrado. ¿De acuerdo? Estos grupos sí son comparables, fíjense ustedes, similares en edad gestacional, similares en peso, ¿ya? A diferencia de la experiencia anterior. Y nuevamente, no se pierdan estos números, síganme a mí. Esto es lo importante. Lo que ellos encuentran es que, ya sea en un modelo ajustado o no ajustado, tienen una menor incidencia de displasia broncopulmonar aquellos niños que recibieron indometacina profiláctica, ¿ya? Esto es la información importante. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no pasa por 1. Esto es importante que lo recuerden también. Aquí está un poco lo que ellos encontraron respecto de ductus. En el primer periodo, cuando usaban indometacina profiláctica, el cierre era muy precoz, ¿ya? O sea, a los 7 días prácticamente todos los niños con el ductus cerrado, ¿ya? Cuando no utilizaban indometacina profiláctica, prácticamente los niños llegaban a cerrar el ductus, pero de manera más gradual. Fíjense ustedes cómo se van acercando ambas líneas en el periodo más reciente versus el periodo previo, cuando utilizaban indometacina profiláctica. Y ellos hacen otro análisis, y la verdad que la significancia de la displasia broncopulmonar es solamente presente cuando el niño tiene un ductus significativo en los primeros 7 días. Si el ductus es significativo, digamos, es hemodinámicamente significativo, y el niño tiene más de 7 días, en realidad se pierde esa significancia, no hay diferencia, ¿ya? O sea, ellos atribuyen la mayor incidencia de displasia broncopulmonar a estar expuesto en forma precoz a un gran shunt de izquierda a derecha, a un hiperflujo pulmonar. Eso es bastante discutible, como podemos ver al final, ¿ya? Pero quiero mostrarles algunos otros resultados. Ahora, a pesar de que ellos encuentran esa diferencia, fíjense ustedes lo que ponen ellos en sus conclusiones. Nuestros resultados sugieren que la indometacina profiláctica o el tratamiento precoz del ductus may have, o sea, podría tener ya cierto adicional beneficio en reducir la displasia broncopulmonar comparado con el tratamiento conservador, ¿ya? O sea, a pesar de que ambos estudios encuentran que hay diferencia, la verdad que todo esto tiene sus bemoles, y ninguno de los autores se matricula para decir, ¿saben qué? Es absolutamente recomendable utilizar indometacina profiláctica o tratar el ducto en forma agresiva. Le pasamos un poco al otro lado de la película. Este es un trabajo del grupo de la doctora Bárbara Schmidt, ya que estuvo en el seminario de la Católica, ¿se acuerdan? Este es un estudio muy contundente, ¿cierto? Que evalúa también un poco lo mismo que el trabajo anterior, indometacina profiláctica y displasia broncopulmonar. Y básicamente este es una corte de niños menores de 29 semanas, entre 400 y 1000 gramos, ya entre el 2008 y 2012. Fíjense ustedes el N de este trabajo,
Estos son más de 2.000 niños en el grupo de indometacina profiláctica, más de 5.000 en el otro grupo, y la verdad que los resultados que muestran ellos es que es bien interesante. ¿Por qué? Porque hay una amplia variabilidad en las 35 unidades neonatales respecto al tratamiento del ductus desde el punto de vista profiláctico. Ya hay unidades que efectivamente no tratan el ductus de manera profiláctica, ya es un poco lo que estamos nosotros hoy día. Sin embargo, todavía hay grupos que todavía tratan el ductus de manera agresiva, y lo importante es que ellos encuentran que no existe una asociación entre indometacina profiláctica o un beneficio de indometacina profiláctica para prevenir displasia en este trabajo. Y esto es muy importante porque el N de este trabajo es muy contundente. ¿Ya? Entonces, aquí dice entonces la indometacina profiláctica no está asociada con aumento o disminución del riesgo de displasia a las 36 semanas de edad gestacional. Hablemos un poco entonces de cuál es la historia natural del ductus y qué podemos decir un poco de nuestra experiencia. Ya, este es un trabajo que evalúa la historia natural del ducto arterioso en prematuros una vez que se dan de alta. ¿Ya? Aquí la verdad que tenemos nuestro N de niños que se dan de alta, ya prematuros extremos que se dan de alta con ductus abiertos, la verdad que son mínimos, ya muy poquito. Este año la verdad que recuerdo de un solo caso que fue una bobita de 23 semanas, ¿cierto? Que finalmente se hizo un cateterismo intervencional que tenía un ductus de tamaño mediano, ¿ya? Y que en realidad, como era prematuro extremo, venía el invierno, la verdad que decidimos mandarlo a cateterismo intervencional, ¿ya? Y fíjense ustedes, este es un grupo de 1400 inicialmente, de los cuales 358 tienen un ductus que es hemodinámicamente significativo, y de esos finalmente varios se cierran, ya sea en forma médica o quirúrgica, y se van de alta. De este grupo inicial se van de alta 68 pacientes, y de esos el cierre espontáneo ocurre en 52 pacientes, ¿ya? Y en este periodo, fíjense ustedes aquí está el momento del alta, y hasta 24 meses siguen habiendo casos de niños que se cierran el ductus. O sea, el cierre del ductus ya en un niño que fue prematuro extremo puede ser muy tardío, y tan tardío como 1 o 2 años fácilmente, ¿ya? ¿Tenemos experiencia local? Claro que sí. El año 2013, ¿cierto? Un grupo de becadas presentamos este trabajo en el Congreso de Pediatría, y la verdad que ahí está el resumen un poco. Este era un periodo corto, era un periodo más o menos 6 meses. Nosotros teníamos estos son prematuros menores de 32 semanas, menor de 1500 gramos, niños de 74, de los cuales eran 24 mortinatos. Estos son niños mortinatos, son estos niños que nacen ovitados en el fondo, o que son de 19 semanas, cosas así, ¿ya? Pero del grupo de análisis final tenemos 28 que son de 30 o más semanas, 17 en 37 y 30, y 5 en el grupo de 23 a 27 semanas. Fíjense ustedes, esto es cierre espontáneo de ductus. En los niños que son de 30 o más semanas, el cierre espontáneo del ductus, haciendo un ecocardiograma a las 48 horas de vida, entre las 48 y 72 horas de vida, en este grupo alcanza el 93%. Entre las 27 y 30 semanas, 76.5, y fíjense ustedes como aquí hay un marcado corte en el menor de 27 semanas, ya estamos hablando de cierre espontáneo del ductus alrededor del 20%. Esto es haciendo ecocardiograma a las 48 o 72 horas. Muchos de estos niños, si les repetimos la eco, le hacemos ecos seriadas, básicamente casi todos van finalmente a cerrar espontáneamente. Así que probablemente eso ya nos va diciendo que la indometacina profiláctica probablemente no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque existe un alto porcentaje de niños que van a cerrar su ductus de manera espontánea, ¿ya? Entonces, de focalizarse la profilaxis, debiera quizá focalizarse en este grupo de pacientes. Entonces, la indometacina profiláctica parece que no sirve. El ductus está solamente asociado a displasia broncopulmonar, está solamente asociado al resto de las patologías. Entonces, la verdad es que necesitamos tratar el ductus. Bien, hay algunas cosas para reflexionar que yo creo que dan para la discusión. Por ejemplo, mucha gente hace ecografía muy precoz. El hacer ecografía precoz significa encontrar ductus de mayor calibre, ¿ya? Y el ductus es un vaso del periodo prenatal, en el fondo el periodo fetal,
que es bastante grande, mide casi a veces lo mismo que la aorta. Entonces, si uno encuentra un ducto de 2 milímetros a las 24 horas de vida, ¿es necesario tratarlo o es algo fisiológico? ¿Ya? Lo mismo respecto del primer ecocardiograma. ¿Cuándo se debe hacer el primer ecocardiograma en un niño prematuro? Y la verdad que es interesante cómo nosotros, la verdad que hemos llegado un poco a la conclusión, personalmente por lo menos, de que 48 o 72 horas es un buen momento para hacer la primera eco. ¿Ya? Resulta como bueno como método de screening para utilizar los recursos también. Y eso no significa que uno, si sospecha clínicamente, pueda adelantarla, obviamente, o al revés. Incluso si el niño está muy estable, está fuera del ventilador y no tiene ningún tipo de sintomatología, simplemente hasta se puede retrasar esa primera eco. De hecho, en muchos centros estadounidenses, por ejemplo, que tienen varios hartos recursos, la primera eco se hace a los 7 días, ¿ya? Salvo que el niño tenga clínica sugerente. Bien, esta experiencia que se les quiero presentar es interesante también. Este es un grupo de Corea que básicamente hizo un periodo ya de tiempo en que trataban a todos los niños. Estos son 178 niños entre 23 y 26 semanas, o sea, el grupo de alto riesgo, teóricamente, que no cierra el ducto de manera espontánea. Y fíjense ustedes, tienen dos periodos. Un periodo que hacían un cierre mandatorio, el periodo 1 entre el 2009 y el 2011, con 81 niños, y un periodo de, ojo, no intervención, o sea, no dejaron de intervenir los niños, dejaron de hacer un cierre quirúrgico o farmacológico entre el 2012 y el 2014. ¿Y cómo les fue a ellos? Fíjense ustedes, there was no difference, o sea, no hay diferencia ya en mortalidad ni en morbilidad. Ya, por ejemplo, no había diferencia en enterocolitis necrotizante, no había diferencia en hemorragia intracraneana, incluso es más, la incidencia de displasia broncopulmonar disminuyó. ¿Ya? Entonces, a ellos la verdad que les fue mejor al no tratando los ductus versus que tratándolos. Y estos son, como les digo, niños de edad gestacional bastante baja, 24 semanas, ¿se fijan? Peso de nacimiento 728 en promedio. Ya tienen un poco la evolución de qué pasaba con los ductus en el periodo de tratamiento versus periodo de no tratamiento, y lo único que uno observa, ¿se acuerdan del trabajo de Kleinman inicialmente? Lo único que uno observa cuando no trata el ductus es que el ductus se cierra de manera más gradual. En otras palabras, lo que estamos haciendo con la interpretación es simplemente adelantar un fenómeno que probablemente en muchos de los casos sea fisiológico. ¿Y por qué sabemos que es fisiológico? Porque cuando no se trata o se deja de manera espontánea el ductus abierto, simplemente el ductus se va cerrando de manera gradual y eso no se asocia a mayor mortalidad. ¿Ya? Un poco otra experiencia, este es un grupo también que trataba a los niños con ductus de manera sintomática. Lo comparó el tratamiento sintomático con un tratamiento precoz, con ecografía precoz a las 48 horas, y lo comparó con un manejo conservador, o sea, simplemente observando y manejando al ductus con restricción de volumen, diurético y ventilación mecánica. Y como les fue a ellos, aquí tienen los distintos periodos, 2004-2006, 2006-2007, 2010-2011. Y básicamente lo que ellos ven es que no hay diferencia en un poco en los outcomes de largo plazo, o de corto plazo, como enterocolitis, hemorragia grado 3 o grado 4 se mantiene básicamente igual, sobrevida se mantiene igual, y ligadura de ducto, por ejemplo, de 21 bajan a 0, ¿ya? Y el tratamiento con ibuprofeno obviamente disminuye mucho más, ¿ya? O sea, al comparar, si ustedes definen, por ejemplo, porque muchos centros pueden decir, ya, ok, no tratemos a los niños de manera sintomática, o sea, de manera profiláctica, pero tratémoslos de manera sintomática. O sea, si tiene síntomas, lo tratamos. Tampoco hay diferencia. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes tienen nuevamente lo mismo. Como le digo a ellos, simplemente cuando hacían un manejo conservador, lo que se ve es que el ducto se va cerrando de manera más gradual, y eso puede incluso cerrarse, ojo, hasta el día 70. Entonces a veces tenemos un niño que está, o a veces tenemos un niño intermedio, se de alto y todavía tiene el ducto abierto. Probablemente sea parte de su historia natural. Ya existe otro trabajo muy interesante, ¿cierto? Este es trabajo publicado en 2017. Ya este es un grupo europeo, son múltiples centros, Holanda, Alemania, ¿cierto? Suecia, Reino Unido, y quiero que pongan atención a estos datos. Básicamente el N es muy grande, son más de 7.000 pacientes, ¿cierto? Menores de 32 semanas. Ya, o sea, son casi 7.000 pacientes finalmente incluidos para el análisis. Y fíjense este dato:
pacientes que requieren tratamiento farmacológico o quirúrgico, ¿ya? Alrededor del 20%, ¿ya? Farmacológico quirúrgico 20%, ¿ya? Y cirugía primaria 1%, tratamiento farmacológico 18% y el quirúrgico alrededor del 2%, ¿ya? Entonces recuerden esas cifras, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que pueden observar ellos? Que en general el grupo de niños que no requiere tratamiento son niños que tienden a ser más grandes, aquí son de 30 semanas, ¿ya? Versus aquellos que requieren tratamiento un poco más chiquititos, y los que van a cirugía generalmente son los más pequeños, los de 26 semanas. Obviamente va disminuyendo el peso a medida que se va haciendo el tratamiento un poco más agresivo, y fíjense ustedes en la incidencia de displasia broncopulmonar. Ahí la incidencia de displasia es menor en el grupo de niños que no tiene tratamiento, ¿ya? Y en los niños que tienen ductus quirúrgicos, ¿ya? Y además se hace tratamiento, la incidencia alcanza el 64.8%, ¿ya? En aquellos que solo se hizo tratamiento farmacológico, 31%. ¿Ya? O sea, a medida que más se va haciendo agresivo con el tratamiento del ductus, encontramos una mayor incidencia de displasia broncopulmonar, y eso les voy a explicar al final por qué. Ellos logran establecer también esto. Hay centros que todavía son muy pro tratamiento de ductus y otros que prácticamente nunca lo tratan, ¿no? Probablemente nosotros estamos en esta zona de acá, ¿ya? Es un poco lo mismo, ¿ya? Entonces, esto que me lo quiero citar, ya. Entonces ellos ven que la información de ellos confirman que observaciones previas de que la edad gestacional es el más importante predictor para el tratamiento del ductus, ¿ya? O sea, a menor edad gestacional tendemos a tratar más el ductus que menos, ¿ya? Y mientras menor edad gestacional también probablemente es más probable que ese niño termine en un ductus quirúrgico, a pesar de que, como vimos recién, en Europa por lo menos el tratamiento farmacológico quirúrgico está alrededor del 20%. ¿Ya? ¿Qué podemos decir nosotros de nuestra experiencia local? ¿Cuáles son nuestros datos? ¿Ya? Básicamente nosotros podemos presentar nuestra experiencia, ¿ya? Básicamente el año 2016, en que tenemos 104 niños menores de 32 semanas o menores de 1500 gramos, ¿ya? Que cumplían algunos criterios de tratamiento, ¿ya? O sea, nosotros hemos optado, nuestro esquema actual de manejo del ductus es no indometacina profiláctica, sí ecografía precoz, ¿ya? Entendiendo precoz 48-72 horas, incluso a veces cuando es prematuro extremo, digamos, menor de 28, ¿ya? O sea, 23, 24 semanas sobre todo, a veces la adelantamos y la hacemos una a las 24 horas, ¿ya? Para ver cómo va el ductus, ¿ya? Y de estos 104 pacientes, fíjense, nosotros tratamos finalmente al 21%. O sea, nuestros datos actuales son absolutamente comparables con los estudios anteriores, ¿ya? Y sigue esa misma tendencia. El tratamiento que nosotros utilizamos actualmente estamos y está siendo reportado en la literatura mucho el uso de paracetamol, ¿ya? A pesar de que la FDA no lo ha avalado todavía con un estudio randomizado, doble ciego, no hay un estudio oficial así de peso que todavía lo avale. La verdad que se está usando mucho en distintos centros, ¿ya? Hubo un porcentaje de pacientes que cumplía algunos de los criterios para tratar el ductus, pero cumplía uno solo. Entonces esos pacientes decidimos observarlo, y la gran mayoría de esos pacientes finalmente cerró el ductus de manera espontánea. O sea, nuestros niños menores de 32 semanas en general están cerrando el ductus de forma espontánea prácticamente en el 80% de los casos, ¿ya? Y probablemente si tuviéramos un poco más de paciencia, quizás, como le he mostrado anteriormente, muchos de estos niños también podrían hacerlo, pero la verdad que todavía creo que estamos tratando de seleccionar bastante la población como para disminuir al máximo el tratamiento. Bien, ya, y esto les muestro porque básicamente este trabajo, claro, lo voy a presentar en el Congreso Mundial de Cardiología Infantil en Barcelona. Bien, ¿cuál es nuestra mirada entonces del ductus arterioso hoy 2017? Básicamente el ductus es simplemente un conducto que tiene un sentido de protección para nuestro organismo, ¿ya?
y esto es como una locura decirlo porque está tan asociado el concepto de ductus y mortalidad. Ya uno dice ductus al prematuro y inmediatamente se imagina hemorragia pulmonar, enterocolitis, hemorragia intracraniana, y la verdad que, como les he mostrado, no existe una causalidad demostrada del ductus con esa patología, es simplemente una asociación. Y al contrario, muchas veces vemos algunas de las cosas que yo les voy a comentar. Cuando lo visualizamos de esta manera, en general disminuimos la necesidad de tratamiento. ¿Por qué? Porque entendemos que un ductus de 2 milímetros en un niño prematuro, si cumple con algunas condiciones, probablemente no sea algo patológico, sino simplemente parte de su propia fisiología del prematuro, y está en este periodo de transición o adaptación del periodo fetal al periodo digamos, postnatal. Por ejemplo, sabemos que frente a ciertas cardiopatías congénitas o en una hipertensión pulmonar severa, el ductus es esencial como elemento para su manejo. O sea, hay cardiopatías congénitas que son ductus dependientes. Ya el niño en la hipertensión pulmonar, muchas veces terminamos abriéndole el ducto a un niño para que pueda liberarse presión del ventrículo derecho. Frente a la infección, muchas veces la infección genera inflamación, compromiso pulmonar, hipertensión pulmonar, y en ese sentido, como que nuestro organismo supiera que frente a una infección o cuadro inflamatorio, esa respuesta converge finalmente fisiopatológicamente en una hipertensión pulmonar, y cuando hay hipertensión me conviene mantener el ducto abierto. Y no solo eso, entonces no solamente teóricamente tendría un sentido de protección, sino que además hay una cosa un poco ontogenética, por así decirlo, o antropológica. Así como a un niño de 28 semanas o 25 semanas nadie le va a pedir que succione, para que el niño succione tiene que tener una maquinaria muscular y una maquinaria genética, proteica, muscular, que se haya generado producto de la madurez de su edad gestacional. Con el ductus probablemente ocurra lo mismo, y por eso es que en los niños más chiquititos, ya los de 23, 24, 25 semanas, probablemente esto sea una cosa un poco genética. O sea, el niño quizás no tiene la expresión génica para permitir el cierre ductal. ¿Y por qué? Porque no es absolutamente lógico que a las 23 semanas el niño no cierre sus ductus. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una serie de señales que le digan al cuerpo: ¿sabe qué, señor gen? Usted exprésese ahora, porque ahora sí está en condiciones de cerrarse. Y esto ya tiene algún grado de evidencia, ya aparecen algunas publicaciones en que se ha asociado la presencia de algunos genes con la persistencia del ductus. O sea, claramente hay genes que entonces se expresan o no se expresan para que el ductus se pueda cerrar. ¿Ya? Bien. En definitiva, entonces, es esperable que un porcentaje de pacientes prematuros ya tengan el ducto abierto a pesar del intento de cierre farmacológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen la maquinaria genética para que un poco se produzca esto. Dos palabras acerca del cierre conservador, o sea, del manejo conservador. El manejo conservador no significa simplemente observar. El manejo conservador significa hacer algunas cosas ya para optimizar lo que está pasando desde el punto de vista hemodinámico con el ductus. Y en ese sentido, lejos, lo más usado por los distintos centros o los escritos es: 1, la restricción de volumen, y 2, el manejo ventilatorio. ¿Ya? Y básicamente el manejo ventilatorio significa FiO2 más bien baja y un pp alto. ¿Ya? ¿Para qué? Para limitar un poco el flujo pulmonar en caso de que haya hiperflujo. Y la restricción de volumen también un poco porque teóricamente, como existe una suerte de insuficiencia cardíaca, obviamente la restricción de volumen sí acompaña un poco este manejo. Bien, también podrían haber otras cosas involucradas, pero que todavía no están 100% mostradas, como que obviamente para que exista la contracción o cierre ductal tiene que haber adecuados niveles de calcio, un adecuado nivel de plaquetas que también están involucradas en el cierre ductal, un aporte de energía óptimo, ¿ya? Porque este es un fenómeno teóricamente activo, ¿ya? Y la restricción de volumen que ya conversamos. En conclusión, podemos decir que no existe un protocolo específico en el manejo del ducto arterioso que asegure máxima eficacia en sus cierres sin eventos adversos. Los outcomes de largo plazo en pacientes tratados son insuficientes para demostrar un beneficio claro.
Y en consecuencia, yo creo que hoy en día me atrevería a sugerir un manejo conservador y una selección adecuada de los pacientes de acuerdo a criterios clínicos y ecocardiográficos específicos para decidir a quién tratar y a quién no. Eso es. Gracias. Ya.